Bien, ahora vamos a ver el comportamiento de los gases, pero no a través de una simulación, sino a través de las leyes y de las matemáticas que hay que aplicar. Esta es la fórmula general que hay que aplicar de los gases que está en el apunte, donde hay dos situaciones, iniciales y finales. Se trabaja con volumen, con presión, con temperatura y con número de moles. Antes de empezar hay que tener en cuenta que la temperatura que vamos a escribir aquí no es en grados Celsius, sino en grados Kelvin. Kelvin es una escala de temperatura que se utiliza solamente en ciencias, no se utiliza en la vida cotidiana. Se utiliza en química y en física. ¿Cómo se hace para pasar de Celsius a Kelvin? Si tenemos 5 grados Celsius, hay que sumarle 273, esto supuestamente se ha estudiado en el secundario, y que da 278 Kelvin, se suma. Entonces, en vez de poner 5 grados centígrados, se pone 278 Kelvin en la fórmula. Esto, por favor, es así. 37 grados centígrados se le suma 273 y me da 310 Kelvin. Si las temperaturas en Celsius también son negativas, entonces también se le suma 273. En la calculadora ponen menos 37 más 273 y te da este número 236 Kelvin. Kelvin es con una K mayúscula, ese es el símbolo. No se pone el grado, se pone Kelvin directamente. Vamos a ver qué unidades vamos a utilizar para hacer todos los problemas de gases. El volumen va a estar en litros, expresado en litros. La presión en las unidades que se llaman atmósferas y se representan como AT. La temperatura en Kelvin y los moles en moles. Moles, directamente porque no tiene unidades. Vamos al primer ejercicio. Entonces, saquen el PDF, bajen el PDF, ténganlo a la vista, el PDF de los ejercicios. Este va a ser el primer ejercicio. Agarren la virome y tomen anotaciones, vayan haciendo conmigo el ejercicio. ¿Sí? Bueno, dice, a temperatura constante, el émbolo de una jeringa indica 80 litros, tapo un extremo y corro el émbolo a la cuarta parte de su volumen y veo que su presión final es de 8 atmósferas. El primer inciso es aplicar la fórmula que corresponda y calcular la presión inicial. Entonces, nos imaginamos una jeringa con un émbolo que yo tomo aire. Después, en unas condiciones iniciales y unas condiciones finales, el émbolo, tapo la jeringa. ¿Por qué tapo? Para que no pierda los moles, para que el número de moles sea constante. Corro la jeringa hacia la derecha y estas son las condiciones finales. ¿Qué es lo que es constante en los ejercicios? Yo aclaro que en esta primera parte de los ejercicios el número de moles va a ser constante en todo el proceso. Es decir, no va a entrar aire ni va a salir gas. No se van a perder moles. Y acá te escribo que la temperatura es constante. Entonces, esta es la ley general de los gases y todo lo que es constante en esta ley hay que tacharlo. Por lo tanto, si la temperatura y el número de moles es constante, toda esta parte desaparece y te queda esta expresión, que corresponde a la ley de Boyle. La ley de Boyle corresponde cuando T y N son constantes, que eso está escrito en la teoría. Vamos ahora a los datos para poder aplicar esta fórmula. Leemos a temperatura constante, el émbolo de una jeringa indica 80 litros. ¿Qué es 80 litros? Volumen inicial. Después tapo un extremo y corro el émbolo hacia la cuarta parte. La cuarta parte de su volumen es dividido 4, o sea, es 80 dividido 4, corresponde al volumen final. O sea que al final tuve 20 litros. Y veo en ese momento final, que la presión es de 8 atmósferas. O sea que la presión final es de 8 atmósferas. Lean de nuevo bien el enunciado y vean cómo son los datos. No se confundan porque a veces confunden lo final con lo inicial. ¿Qué te pide? Calcular la presión inicial. Esa es tu incógnita.
Una vez que tenés los datos, los volcás a la fórmula correspondiente, que es lo que vamos a hacer ahora. Esta es la fórmula correspondiente, que es la fórmula de Boyle. Estos son los datos y los vamos a volcar. Volumen inicial 80 litros, presión inicial no la conozco, volumen final 20 litros y presión final 8 atmósferas. Lo que hay que hacer ahora es despejar, dejar solito la incógnita presión inicial. Esto es matemáticas, así que esto le preguntan al profesor de matemática si no recuerdan cómo se despeja, pero tuvieron 5 años con esto en la secundaria. Entonces, 80 litros pasa dividiendo porque está multiplicando y te queda presión inicial 20 por 8 dividido 80. Los litros se van con los litros y el resultado te va a quedar en atmósfera como corresponde. Presión inicial te dio 2 atmósferas. Esto es la resolución matemática de la ley de Boyle porque la temperatura es constante. Bien, y ahora vamos a la explicación teórica, que es el inciso B del ejercicio. Tenemos entonces condiciones iniciales, donde la presión inicial era de 2 atmósferas y que luego pasó a 8 atmósferas. La pregunta es por qué aumentó tanto la presión en la jeringa. Vamos a ver verdaderos o falsos en esta expresión. Dice, la presión inicial era mayor que la final. Eso es falso porque era menor, ¿no? Vamos a la segunda frase. La presión final aumentó porque aumentó los choques de las partículas de aire contra las paredes del recipiente debido a. Recuerden que las presiones representan de un gas en un recipiente los choques de las partículas del gas contra las paredes del recipiente. Cuanto más choques, mayor presión. Ahora, ¿a qué se debe ese aumento de choques? ¿A qué se debió? ¿Por qué aumentaron los choques de las partículas contra las paredes del recipiente? ¿Porque aumentó la temperatura? No, porque el proceso se hizo a temperatura constante. ¿Porque disminuyó la energía cinética promedio? Tampoco, porque la energía cinética es la misma inicial que final porque la temperatura se mantuvo constante. Porque disminuyó el espacio libre de las partículas, esta es la verdadera. Al haber disminuido la cuarta parte el volumen de la jeringa, hay menos espacio para que las partículas puedan recorrer y por lo tanto hay mayor choque contra las paredes del recipiente. Recuerden que esto es compresibilidad, que es una de las propiedades de los gases. Se pueden comprimir tranquilamente porque hay espacio libre entre las partículas. Seguimos. La presión en todo el proceso se mantiene constante. Falso, porque aumentó de 2 a 8. Si aumenta el volumen, la presión disminuye porque hay más espacio libre. Eso es verdadero, ¿no? Al haber mayor volumen, hay mayor espacio para que las partículas recorran ese volumen total y chocan menos contra las paredes. Si hay más espacio en la jeringa, los choques contra las paredes aumentan. Falso, disminuyen. Entonces vayan completando esto en el PDF que han bajado en sus computadoras o han imprimido, ¿no? Para contestar por qué es falso y verificar entonces lo verdadero. Vamos al otro ejercicio, ejercicio 2. Fíjense entonces en la lista de problemas. Dice, tenemos una cacerola con tapa llena de un gas a 90 grados centígrados, menos 90 grados, ojo, temperatura negativa y está en Celsius, y 2 atmósferas de presión. La colocamos luego, ven, esto es condiciones finales, la colocamos al fuego y aumentamos hasta 20 grados. Aplicar la fórmula que corresponda y calcular la presión final. Bien, partimos, entonces tenemos las cacerolas y tenemos que saber qué es lo constante, porque esta fórmula puede ser que varía todo o puede ser que haya algo constante. Eso es lo que hay que deducir. Estos primeros ejercicios está aclarado, los vamos a hacer con el número de moles constantes. Igualmente acá se ve que la cacerola tiene tapa, inicial y final, por lo tanto no entró aire ni salió aire. ¿Qué es constante? N es constante y el volumen es constante porque la cacerola es un recipiente rígido. Cuando yo digo cacerola, cilindro, son recipientes rígidos que no aumentan el volumen ni disminuyen.
Entonces ya deducimos que el volumen es constante. Volumen y n constante, sacamos de la fórmula el volumen y n y te queda esta expresión. Vamos a los datos. Leemos. Tenemos una cacerola con tapa llena de un gas a menos 90. Esto es condiciones iniciales. Temperatura inicial es menos 90 grados centígrados. ¿Qué más tenemos inicialmente? La presión es de 2 atmósferas. Luego, dice, la colocamos al fuego hasta llegar a 20 grados. Eso es final. Bien, y hay que calcular la presión final. Todos estos valores los volcamos a la fórmula que corresponde, no a esta, sino a esta. Y antes tenemos que pasar los grados Celsius a Kelvin, porque no vamos a poner menos 90 aquí. No vamos a poner los grados Celsius aquí, sino en Kelvin. Se suman 273, menos 90 más 273 da 183 Kelvin. Y acá 20 más 273 da 293 Kelvin. 183 y 293 Kelvin. Una vez que lo pasa a Kelvin, lo pongo en la fórmula. Te queda entonces presión inicial 2 atmósferas. Temperatura inicial 183, esta es la incógnita y la final. Y ahora hay que despejar presión final. Bueno, este es el enunciado. ¿Cómo se despeja presión final? Este es como la regla de 3. Lo que está diagonal se multiplica y se divide por lo que queda afuera. 2 por 2,93 dividido 183. 2 por 2,93 dividido 183. Le preguntan al profesor de matemática cómo se despeja esta expresión. Esto es matemática, regla de 3, así que listo. Bueno, los Kelvin se va, hago los cálculos y me queda 3,2 atmósferas en unidades como corresponde. Los Kelvin se va. Bien, esta es la primera parte de la resolución del problema. Ahora vamos a hacer la resolución teórica. ¿Qué pasó con la presión final? ¿Aumentó o disminuyó? Bueno, teníamos inicialmente 2 atmósferas y aumentó a 3,2 atmósferas. Entonces, ¿qué contestamos? Aumentó. Escriban eso en sus apuntes. Ahora, ¿por qué aumentó? Ahora vamos a ver por qué aumentó. La presión final cambió porque hay menos espacio libre dentro de la cacerola cuando se calienta. No, porque la cacerola el volumen es el mismo. El espacio libre es el mismo en las dos condiciones. Por lo tanto, es falso. Pongan falso porque el volumen es constante. El espacio libre es lo mismo. ¿Por qué aumentó? ¿Porque hay más choques contra las paredes de la cacerola? Sí. ¿Hay más choques porque hay más partículas de gas? No, porque no entró, porque está tapada la cacerola, no entró ni salió gas. ¿Hay más choques porque aumentó la energía cinética del gas? Sí, porque le di calor, energía que la transformó en energía cinética o de movimiento y choca más contra las paredes del recipiente. Vamos al ejercicio 4. Bueno, dice, un globo lleno de un gas a 0 grados ocupa un volumen de 3 litros. La temperatura aumenta hasta 40 grados con presión constante. ¿Qué sucede con el volumen del globo? ¿No? Y un inciso B que dice las mismas condiciones del problema anterior, pero la temperatura baja hasta 20. Bueno, vamos a ver la primera parte. Bien, partimos como siempre de la fórmula general. ¿Qué es lo que es constante? Es el número de moles, porque yo aclaro que en estos problemas el número de moles es constante. Aparte no te dice si entró o salió gas, entonces consideran que el número de moles es constante y la presión es constante. Tachen el número de moles y tachen la presión y te queda esta fórmula. Esta es la que vamos a usar. Entonces, ¿qué es constante? Presión y N constante. ¿Por qué es presión constante? Pues yo te lo escribo. ¿Bien? Bueno, y ahora los datos. Un globo lleno de un gas a 0 grados. Esto es inicial, temperatura inicial. Ocupa un volumen de 3 litros. Estos 3 litros es volumen inicial. Después, la temperatura aumenta hasta 40. Esa es la temperatura final. Y te pregunta entonces qué sucede con el volumen. O sea, el volumen final sería tu incógnita. ¿Bien?
¿Qué hay que hacer? Volcar estos datos a la fórmula, pero ojo que está en Celsius, entonces hay que pasarlo a Kelvin. Se suma 273 y te queda 273 Kelvin. Y 40 grados lo sumas y te queda 313 Kelvin. Una vez que lo pasas a Kelvin, lo volcás a la fórmula. Entonces, volumen inicial 3 litros, temperatura inicial 273. Vayan haciéndolo conmigo en una hoja, por favor, porque si lo ven y no lo escriben, no aprenden. Volumen final y la temperatura final, que es 313. ¿Qué hay que despejar? Volumen final. En diagonal se multiplica 3 por 313 dividido 273. Te queda un volumen final de 3,4 litros. Y ese es el resultado final. Vamos al inciso B, las mismas condiciones, pero la temperatura baja a menos 20 grados. Entonces, presión, las mismas condiciones. La presión y el número de moles son constantes, partimos de acá y tenemos esta fórmula. La temperatura inicial sigue siendo 0 grados y el volumen inicial 3 litros. Pero en vez de aumentar a 40, bajé a menos 20. ¿Qué cambió? La temperatura final. Para volcarlo a esta fórmula, vamos a pasarlo a Kelvin. 273 te queda 273 Kelvin y menos 20 grados queda 253. Y lo vuelcan a la fórmula. Volumen inicial 3 litros, temperatura inicial 273, volumen final. Bueno, ahora vamos a calcular el volumen final, que es 3 por 253 dividido 273. ¿No? Lo transversal se multiplica y se divide con lo que queda afuera. Nos da un volumen final de 2,8 litros. Y esa es la respuesta. Vamos a ver ahora la parte, a ver si interpretamos la parte teórica. El inciso A estaba el globo a 0 grados y tenía un volumen de 3 litros, pero lo calentamos a 40. ¿Qué dio? Nos dio 3,4 litros, o sea que aumentó de 3 litros a 3,4. Y es obvio, ¿por qué aumentó? Porque le dimos energía cinética, calórica, a las partículas del gas, que las transformaron en energía cinética, y entonces el globo, al tener mayor velocidad, se expande naturalmente, y como las paredes del globo son elásticas, estiraron el látex y aumentó a 3,4 litros. Esa sería la explicación teórica del inciso A. La explicación teórica del inciso B. Partimos del globo a 0 grados con 3 litros, pero en vez de calentarlo lo enfriamos a menos 20, lo pusimos en el freezer. Hagan la prueba de inflar un globo y ponerlo en el freezer y déjenlo a 1, 2 o 3 horas y vean que el globo se achicharra. El volumen del globo disminuyó. ¿Ven? Disminuyó. ¿Por qué disminuyó? Porque le quitamos energía a las partículas. El frío es ausencia de calor. Le hemos quitado frío, las partículas se mueven menos y las paredes chocan menos contra las paredes del recipiente y el globo disminuye de tamaño. Bueno, ahora a partir de ahora van a hacer los ejercicios que quedan de ese apunte de ejercicio aplicando los procesos que ya hemos visto.